Muy bien. Vamos a iniciar la sesión, señora secretaria. ¿Hay cuenta? No, señora presidenta, no tenemos cuenta. ¿Entran ya? Sí, que entran. O si quiere proponer Sí, voy a proponer, sí. Mire, yo quiero, colegas, hacer una propuesta de ordenamiento y tramitación del proyecto, porque leyéndolo entero, ¿no se me escucha? Leyéndolo entero el proyecto, uno encuentra que hay reiteraciones de conceptos en un artículo y en otro. Y eso, además de dificultar el debate entre nosotros, también hace más lento que podamos avanzar en los títulos, los capítulos que son más complejos y que yo creo que en realidad vamos a llegar a bastante acercamiento, pero para eso se requiere un ordenamiento de tramitación. Yo estaba recién mirando con la señora secretaria y nosotros aprobamos el artículo 7 en el título 2, que es sobre... el procedimiento de rectificación de claro, sexo. nosotros aprobamos el título 2 del procedimiento de rectificación de sexo y nombre registral, artículo 7, que se refiere a la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento. Y ahí aprobamos lo pertinente a los mayores de 18 años, que incluso se le hizo la modificación que en vez de hasta una vez, hasta 2 veces pudiesen solicitar el cambio. En ese artículo, mi propuesta es incorporar todas las materias de titularidad en la solicitud del cambio registral. ¿Quiénes son los titulares? Son 2. Los mayores de 18 y los mayores de 14 y menores de 18, propuesto por el Gobierno. Yo lo pondría genérico en esta parte como los titulares que solicitan cambio. Mayores de 18 ya lo aprobamos y mayores de 14, lo que propone el Ejecutivo, y que yo creo que se lo podríamos aprobar porque no hay ninguna dificultad, es que toda persona mayor de 14 y menor de 18 podrá solicitar a través de los procedimientos de esta ley la rectificación del sexo y nombre con que aparece en su partida de nacimiento para que sea coincidente con su identidad de género. Con todo, una vez que alcance la mayoría de edad, podrán requerir una nueva rectificación de conformidad a los procedimientos que correspondan. Eso viene en el artículo 3 que nos presentó el Ejecutivo. Entonces, en mi opinión, creo que queda más nítido que podamos y visualizar en la ley que hay 2 titulares que pueden solicitar, los mayores de 18, los mayores de 14. Entonces, de ahí pasar a otro artículo que sea del órgano competente para conocer de la solicitud de rectificación de nombre y sexo, porque se repite varias veces en varios artículos, yo me di el trabajo de leerlo entero, se repite nuevamente, los mayores de 18 solicitarán al registro civil, entonces eso de verdad hace engorroso la lectura del proyecto y será más engorroso para los civiles, para los ciudadanos, las ciudadanas, aplicar la ley. Entonces la propuesta es esa, de que podamos ir incorporando en estos artículos titularidad, órganos competentes, después podamos establecer lo que plantea la tramitación y el procedimiento en particular, cómo se llena la solicitud, qué es lo que se exige, etc. Porque si no se repite, si ustedes lo leen, y lleva bastante equívoco. No sé, yo tengo una redacción, una propuesta, y si podemos trabajar sería súper bueno. Diputado Walker. No, veamos la propuesta, yo no tengo ningún problema, Abel, pero tal vez sería bueno en esta... No, yo digo ponernos, estamos fuera de sesión, ¿no? Estamos en sesión. ¿Y por qué no hacemos pasar a los asesores entonces para que podamos... y a la subsecretaria la teníamos afuera. Yo creo, Presidenta, que tal vez sería bueno ver el tema de los conceptos, sobre todo respecto a los menores de edad, porque el trámite de la sesión de hoy, ¿no es cierto?, vamos a discutir todo lo que dice relación con el procedimiento de cambio de sexo registral a los menores de edad, donde, parafraseando a la diputada Natalia Castillo, si fijamos los puntos controvertidos, ¿no es cierto?, los puntos controvertidos hoy día son si se aplican a menores o mayores de 18, ¿no es cierto? Es el primer punto controvertido.
porque hay diputados y senadores legítimamente que no están de acuerdo que se aplique a menores de edad. Segundo punto controvertido, de aplicarse a menores de edad, si se va a aplicar solo a mayores de 14, como es la propuesta del Ejecutivo, o se va a aplicar también a menores de 14, como ha sido propuesto por algunos de nosotros. Y en ambos casos, ya sea si se aplica a mayores de 14 o también a menores de 14, si el trámite va a ser ante el Tribunal de Familia, como lo propone una indicación que es de mi autoría, o ante el Registro Civil. Y en ambos casos hay un cuarto punto controvertido, si es con el concurso de ambos padres o con el concurso de uno solo de los padres, y qué pasa si hay oposición del otro de los padres. Esos serían los 4 puntos controvertidos. Entonces, yo le propongo, Presidenta, al revés, que primero discutamos los conceptos. Incluso yo no tengo ningún problema a facultar después a la Secretaría o fijamos una subcomisión redactora que vea que todo esto sea armónico y coherente y que no repitamos conceptos como la titularidad, como el procedimiento en más de un artículo. Yo estoy de acuerdo con usted, pero yo le sugiero que primero zanjemos los conceptos, porque además hay temas que son de iniciativa de nosotros los parlamentarios y otros temas que no son de iniciativa de nosotros los parlamentarios. Y de ahí después facultemos a la Secretaría o a una subcomisión para redactar todo de forma armónica y coherente. La idea no se contrapone, diputado Walker, porque podemos tomar el tema de la titularidad y definir entre nosotros quiénes son titulares para solicitar el cambio de nombre y sexo registral en su partida de nacimiento, porque tenemos que seguir un hilo conductor del articulado. Entonces, hay una propuesta que ya aprobamos, que son los mayores de 18, hasta por 2 veces. Después está la propuesta de los mayores de 14 que propone el Gobierno, y está la propuesta de menores de 14, ¿no? Que hay otra propuesta que hemos insinuado de 12 a 18. Hemos conversado insistentemente con el ministro, no ha habido posibilidad de acercamiento. Entonces, en materia de titularidad, ya tenemos claro que mayores de 18 está aprobado. Incorporamos acá como titulares de la solicitud también a los mayores de 14, menores de 18. Eso es lo que habría que votar en términos de concepto, ¿cierto? Y después es que yo no juntar todo es realmente antipedagógico. Así es. El ordenamiento, titulares, y después dónde estos titulares, a qué órgano competente van a hacer la solicitud, después cuáles son los requisitos de la solicitud, que ahí vendrían las condicionantes, que los 2 padres, no sé, etcétera. Pero sigamos un poco ese orden, porque como es tan complejo seguir el texto, yo creo que ya estamos a la altura, hemos conversado, hemos socializado una serie de conceptos, estamos a la altura de poder ya saber de qué estamos hablando cada uno cuando mencionamos estos titulares. O sea, yo propondría que en este artículo, bueno, después la Secretaría con la subsecretaria y uno de nosotros participamos de la rearmazón del articulado. ¿Ah? Muy bien. Senador Casa. Presidenta, yo no sé si es que no lo entiendo muy bien, pero nosotros no podemos votar en el aire. O sea, tenemos que ir votando, y habíamos acordado un procedimiento que era ir viendo uno a uno los articulados de acuerdo a lo que había hecho el Ejecutivo. Se puede rechazar o se puede aprobar. Entonces, yo siento que cada sesión que venimos volvemos como a empezar un poco de cero en la discusión esta de cómo hacerlo. Yo entiendo, cuando hay una comisión mixta uno puede querer un consenso general, que no sé si se dará o no, pero yo no la entiendo muy bien. Yo lo que haría es seguir lo que hemos dicho, la vez pasada avanzamos bastante, seguir avanzando y seguir votando uno a uno por el Ejecutivo, y si se cae el Ejecutivo será la siguiente indicación la que sobreviva. No veo si es que hay estoy leyéndolo bien, ¿es eso lo que vamos a hacer o vamos a hacer algo distinto? No entiendo muy bien lo que está planteando. No, ir avanzando más con la línea que dice el diputado Hugo, que es lo que yo misma he planteado, ir por conceptos, siguiendo el articulado propuesto por el Ejecutivo y por Senado y Cámara y las indicaciones, pero ya a esta altura
yo creo que podemos perfectamente bien decir quiénes son los titulares de la solicitud de cambio y nombre registral ante el órgano competente. Entonces, decir primero, título 2, que está acá, página 31, que ya aprobamos un inciso, lo aprobamos la semana pasada, sobre los mayores de 18. ¿Cuáles son los otros titulares propuestos por el gobierno y por nosotros para hacer una solicitud de cambio y nombre registral? La propuesta del gobierno, artículo 3, página... Esto es lo que estamos siguiendo, senador Castro. Sí. Página 34 dice que mayores de 14, menores de 18, podrán también solicitar el cambio de nombre y sexo registral. La propuesta es decir, mire, primero 18, después 14, 18, vamos aprobando aquello que está acá, está en el articulado, vamos votando aquello, y si hay otra propuesta que puede incorporarse acá como titular de solicitud, es decir, mire, están los mayores de 18, los mayores de 14, y si hay una propuesta que se incorpore los menores de 14, tendría que proponerse acá, porque está en parte de las indicaciones. Entonces, eso es lo que estoy proponiendo, siguiendo el articulado del Ejecutivo, nada más, porque ya despejamos mayoritariamente todas las propuestas nuestras en el título 1 sobre derechos y principios. ¿Quedó claro ahí? Ya. Muy bien, entonces ya está aprobado el inciso primero de mayores de 18. ¿Ah? ¿Qué página vamos a partir? Página 34. 34. Sí, corresponde al artículo tercero. Corresponde al tercero ahora, porque el artículo tercero del gobierno, página 34, donde incorpora como titular de la solicitud a los mayores de 14 y menores de 18. ¿No? Sobre eso entonces vamos a leer, porque aquí tenemos una propuesta de dejar fuera el procedimiento, porque aquí se mezcla, en esta propuesta del gobierno, se dice las personas mayores de 14 y menores de 18 podrán solicitar la rectificación de que trate esta ley sometiéndose para tales efectos al procedimiento establecido en el título 3. Eso es lo que queremos de alguna manera dejar en suspenso para el artículo pertinente al órgano que corresponde a dónde solicitar el cambio. Porque aquí lo único que queremos es dejar el titular de la solicitud, mayor de 18, mayor de 14 u otra propuesta que se haga acá en esta mesa. Entonces, dejarlo así. Toda persona mayor de 14 años, menor de 18, podrá solicitar a través de los procedimientos de esta ley la rectificación del sexo y nombre con que aparece en su partida de nacimiento para que sea coincidente con su identidad de género. Con todo, una vez que alcancen la mayoría de edad, podrán requerir una nueva rectificación de conformidad a los procedimientos que correspondan. La rectificación de nombre y sexo de una persona mayor de 14 años y menor de 18 en ningún caso implicará cambio en su función corporal a través de intervenciones quirúrgicas. Eso es un poco lo que dice el Ejecutivo y lo que hay en la... Yo he ido armando conceptos para que podamos guiarnos por algo, porque si no... Es que lo que propone el Ejecutivo en el artículo 3 mezcla titularidad con órgano competente. Entonces, yo propondría dejar como artículo 7º de la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento solamente los titulares. Entonces, yo no sé, pues ya mayores de 18 se votó, mayores de 14 ofrezco la palabra y si hay alguna otra propuesta alternativa. Diputado Walker. Presidenta, bueno, en la misma página, ¿no? En la columna cuarta de derecha a izquierda, o si se prefiere 1, 2, 3, 4, 5, sexta de izquierda a derecha, en la misma página 34, está no en esa misma página, no. La indicación 111, que es la que tenemos nosotros, la indicación 111, ubiquémosla donde está. 70. ¿En qué página está? ¿La 70? Ya, la indicación 111 lo que establece, ahí está. Más bien en la 71. Lo que establece es que las solicitudes respecto a la rectificación de nombre y sexo registral que se refieran
a niños, niñas y adolescentes, entendiéndose por tales toda persona que no haya cumplido los 18 años de edad al momento de iniciarse el procedimiento, se presentarán ante el tribunal con competencia en materia de familia de su domicilio, conforme con el procedimiento especial consagrado al presente artículo, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en la ley de los tribunales de familia, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia del Ejecutivo, por eso yo decía, pongámonos de acuerdo en los conceptos y después vemos cómo se redacta. Esto se refiere a todos los niños, niñas y adolescentes, pero a diferencia de otras indicaciones, el procedimiento es ante los tribunales de familia. Y en el caso, por supuesto, de ser solicitada por un menor de edad, la solicitud de rectificación de sexo y nombre deberá estar acompañado de una autorización expresa de su representante legal o de uno de ellos a elección del solicitante si tuviera más de uno. Y después, obviamente, si se genera oposición del otro representante legal o del otro padre, resuelve el tribunal de familia. Esa es la principal diferencia entre esta indicación, la 111 y la propuesta por el Ejecutivo. Le ofrece la palabra, diputada Muñoz. Gracias, presidenta. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Quería más que nada hacer un análisis en cuanto a todo lo complejo que es cierto en lo que es la inestabilidad emocional que viven los adolescentes, los menores de edad, en este proceso tan complejo que es tomar una decisión. Ahí está cierto todo lo que es el proceso de búsqueda, el proceso de cambios psicológicos, biológicos, y en cual necesitan un tremendo apoyo de lo que es sus padres, orientadores, profesionales alrededor de ellos. Y aquí también quería recordar la inestabilidad emocional muchas veces al tomar decisiones tan apresuradas, por ejemplo, ante la traición de los amigos. Estoy recordando todo lo que vivió cada uno de nosotros durante la adolescencia. La crisis, no sé, por familiares que vivieron algunos de sus padres, o el tema del enamoramiento, que muchas veces son tan impulsivos a esa edad. Estoy llevándolo a reflexionar cómo un adolescente, ¿cierto?, lleva a cabo decisiones. En esa misma línea quiero también recordar que nosotros también tenemos que ser responsables como legisladores frente a esta realidad psicológica, biológica, cambios que lleva, ¿cierto?, los adolescentes, los menores de edad. Y dice aquí, a lo largo de nuestro año, ya casi 200 años de vida republicana, nos hemos preocupado de la protección en diferentes áreas de los menores de edad. Así lo consagra nuestra legislación al hacer la diferenciación en cuanto a la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, en cuanto a ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿cierto?, de los menores de edad, de todos los adolescentes. Y en esa línea yo también quiero agregar otro punto. Nuestra legislación también contempla lo que se denomina los absolutamente incapaces. Ya el impúber, el mayor de 7 años y menor de 14 años. Con esto no se trata de discriminación, sino más bien de estar protegiendo a los adolescentes y a los menores. ¿Por qué? Levanto esta alerta una vez más, ¿cierto? Yo he manifestado mi disconformidad con que estén incluidos los menores de edad en este proyecto, los menores de 18 años, debido a los antecedentes que ya he reiterado en varias ocasiones, todo lo que es su inmadurez en cuanto a tomar decisiones, los procesos complejos que viven durante su adolescencia. Muchas veces dicen los psicólogos, ¿cierto?, que la adolescencia viene de adolecer, porque es muy complejo. Entonces ahí necesitan una tremenda ayuda, orientación. Entonces una decisión así tan relevante, tan compleja, yo una vez más reitero que se hagan análisis acá y que seamos responsables, ya que como legisladores debemos proteger jurídicamente este proceso de decisión. ¿Ya? Y una vez más pido a esta mesa, la comisión mixta, que no incluya a los menores de edad en este proyecto de identidad de género. Gracias. Gracias, diputada Muñoz. Diputada Castillo. Muchas gracias, presidenta. Primero me gustaría, para no sobreabundar en el debate, como que avancemos y no volvamos, como siempre, sobre el mismo punto. Entonces, en ese sentido, solicitaría una moción de orden para poder restringir las palabras y no sobreabundar sobre los argumentos que hemos escuchado varias veces. ¿No? De avanzar en el debate. En cuanto a los titulares, nosotros también queríamos incorporar un tercer titular, que es el titular que estamos poniendo en la propuesta 112 del comparado, que es la inclusión de los menores de 14 años.
que como titular, ya que estamos en esto, y adelantándome un poco a la discusión posterior en relación al mecanismo, que este sería judicial. Diputado Chalper. Bueno, Presidenta, la verdad que primero manifestar mi discrepancia con la diputada Castillo. Yo puedo entender que ella tenga una posición tomada en esta materia y que ya esté muy convencida, y parece que así lo es, pero al menos la tarea que tenemos nosotros como legisladores es reflexionar las cosas. Si no, la verdad que mejor apliquemos un buzón y no hagamos ningún tipo de discusión. A ver, es conocida, Presidenta, mi oposición a incluir a los menores de edad. Pero acá lo que está planteando el diputado Walker al hablar de niños, niñas y adolescentes es básicamente, y hay que tener cuidado con pretender zanjar conceptualmente algo que en esta comisión no hay acuerdo, que es incluir a menores de 14 años. Algunos tendrán razones tácticas, porque efectivamente no hay, bajo ningún punto de vista, una mayoría suficiente para apoyar a los menores de 14 años. Otros lo harán por razones de convicciones personales, pero lo que no me parece, Presidenta, digamos, por decirlo así, recomendable desde el punto de vista de la tramitación legislativa, es pretender zanjar un asunto que ha generado controversia en la comisión por la vía conceptual. Por lo mismo, no sé qué han discutido, entiendo que llego tarde porque está en tema de acusación de ministro Santelices, que también despierta muchas pasiones. Volver a la indicación del Ejecutivo y votar qué es lo que piensa esta comisión respecto a los mayores de 14 años y menores de 18, que pareciera ser la primera pregunta que hay que hacerse para después poder hablar del resto. Si no, me parece que se sigue un trámite improcedente. Eso, Presidente. Gracias, diputado Chalper. Yo creo que aquí tenemos, teniendo como marco de trabajo los titulares. Insisto, aprobamos los mayores de 18. Voy a poner en votación los mayores de 14, menores de 18. ¿Va a opinar? Muy bien. Independientemente de que se pueda votar, yo quiero compartir con el diputado que me antecedió en el uso de la palabra el hecho de que acá tenemos, aunque tengamos una opinión que en esta comisión puede ser minoritaria, tenemos absoluto derecho a opinar y poder ratificar y decir todas las veces que sea necesario nuestros argumentos. Creo que inhibir ese derecho no corresponde. En segundo lugar, creo que acá efectivamente también hay una postura que es distinta. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con que se incluyan los menores, ni de 18, ni de 14, y mucho menos los menores de 14. Por lo tanto, y creemos que además eso atenta, a lo menos hay que revisar, yo creo que nosotros creemos que tiene visos de inconstitucionalidad, de manera de que si eso se aprueba, vamos a dejar expresa reserva de constitucionalidad para poder evaluar, acudir, dependiendo cómo quede redactado el artículo, acudir al Tribunal Constitucional si es que nosotros así lo estimamos necesario. Entonces, pongo en votación la propuesta que es del Ejecutivo, que toda persona puede leerlo, de toda persona, pero vamos a dejar solamente la titularidad, dejando fuera los procedimientos de tanto organismos competentes como requisitos, porque si no ahí ya se nos arma un lío que no nos permite avanzar. Sí. Pero aquí no está. Titularidad. No, le da el titular. Aprobamos 18 años, ahora estoy proponiendo votar la propuesta del Ejecutivo de mayores de 14, menores de 18. Solo titularidad. Solo que ellos pueden solicitar, lo pueden leer dejando fuera el órgano competente, porque si no ahí se nos arma un enredo. Pero si aquí no está el órgano competente. No, sí está aquí cuando dice, está a los efectos del procedimiento establecido en el título 3. Esa es la única parte que se hace, pero para que seamos claros, Presidenta. Ahora vamos a votar el artículo 3 como lo presentó el Ejecutivo, excepto sacando simplemente lo que sale del título 3, ¿verdad? O sea, todo lo demás queda idéntico. Ok. A ver qué estamos votando. Muy bien, votación. Artículo 3. De la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento de las personas mayores de 14 y menores de 18 años. Las personas mayores de 14 y menores de 18 años podrán solicitar la rectificación de que trata esta ley. Punto. Con todo, una vez que alcancen la mayoría de edad, podrán requerir una nueva rectificación en conformidad a los procedimientos que correspondan. ¿Hasta ahí? ¿Y después me dice un segundo? Después, claro, votemos aquello y después... ¿Cómo vota diputado Walker el inciso primero del artículo 3? Diputada Castillo. A favor. Diputado Chalper. Diputado Saldívar. A favor. Senadora Andrés Silverio. En contra, y hago reserva de constitucionalidad del artículo que no tengo dudas de aprobar,
por vulnerar el artículo 1 de la Constitución, esto es la identidad personal de los niños emanada de la dignidad humana, así como también vulnerar el artículo 19, número 1 de la Constitución en lo que respecta a la garantía de integridad física y psíquica de las personas. Senador Kass, ¿cómo vota? Yo creo un voto a favor, sin embargo, esto termina, no incluye la parte de la rectificación del sexo abajo, toda esa parte no, ¿verdad? Solamente inciso primero, ¿cierto? Hasta que lo responda. Sí, yo voto a favor, sin embargo, un pequeño alcance. Como habíamos votado antes el tema de la rectificación, ¿se acuerda? Entonces habría que eliminar esta última parte. No sé si están... Habría que borrar esta última parte porque ya los metemos dentro del trámite general que permite la rectificación. Por lo tanto, esta inscripción ya no hace falta. ¿Correcto? ¿Presidenta? ¿Se acuerda? Que votamos ya, entonces ya automáticamente esto tenía sentido cuando los adultos no podían revertir la decisión. Hoy día ya lo pueden, por lo tanto no hace falta este agregado. Subsecretaria, ¿sí? Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Por su intermedio, Presidenta, solamente señalar que al momento de discutir esto en la sesión pasada, una propuesta del diputado Belolio, que no está, pero con la cual el Ejecutivo compartía, era igualmente señalarlo, a modo que no quedara duda alguna, pero cambiar una rectificación por la rectificación, podrán requerir la rectificación en conformidad a los procedimientos que correspondan, digamos, tratando de dejar, en este caso lo que abunda no daña, de dejar establecido que una vez que cumpla los 18 años, pero cambiar una por la. Eso. Presidenta, yo propongo que lo eliminemos de frontón porque el problema que tiene aquello, yo entiendo el espíritu y lo comparto, pero si lo eliminamos queda contenido en otra parte. Por lo tanto, no hay ninguna duda que se puede hacer el revertir la decisión. Pero ¿qué pasa si es que uno quisiera que esto se hiciera antes, por ejemplo? De hecho, esto te lo impediría. Si la reacción que te plantea su secretaria no impediría, porque ¿qué pasa si que alguien, no sé, a los 14 años efectivamente tiene su cambio y lo quiere revertir a los 16? No podría, porque esto diría una vez... ¿El otro dice mayor de 18 solamente? ¿Quedó redactado así el revertirlo? Sí. En mi opinión, esta norma es necesaria, sobre todo... A mí no me gusta que se restringir la posibilidad de revertirlo, pero bueno. Dejemos como propone la señora subsecretaria, podrán requerir la nueva rectificación. Yo creo que es necesaria la norma. Voto a favor. Estamos en votación. Senador Latorre, ¿cómo vota? Senadora Muñoz. 6 votos a favor y 2 en contra. Aquí aprobado. Aprobado entonces. Queda aprobado por 6 votos a favor y 2 en contra. Que se exprese. Hay otra propuesta, señora secretaria, en este mismo artículo de la titularidad que ha propuesto el diputado Walker, la diputada Castillo, en relación a incorporar como titulares de solicitud de rectificación de nombre y sexo registral también a los menores de 14 años. Pongo en debate esa propuesta, porque está en las propuestas de los parlamentarios. No, pero tienen que leer la indicación. ¿Cuál es la indicación que estamos votando? Hay que leerla. Sí, pero ¿cuál es la indicación? Matías Walker la acaba de leer. Yo lo acabo de leer la mía. Sí. Si quieren la puedo fundamentar. Y también la puedo leer de mí. Déjala desprovista de todo el procedimiento de órganos competentes. A Castillo. Es bastante similar. Tiene diferencias de procedimiento, algunas cosas más cosméticas. Sí, y como estamos votando titularidad, nuestra propuesta que está en el 112 del comparado es de la solicitud y procedimiento de rectificación para personas menores de 14 años. La solicitud de rectificación de sexo y nombre de las imágenes, de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con lo que esté registrado un niño, niña o adolescente menor de 14 años de edad, se deberá efectuar por su representante legal ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del niño, niña o adolescente. Niño o niña debería ser acá.
Para presentar la solicitud será un requisito de admisibilidad el que él o la solicitante acompañe un informe realizado por un profesional que haya acompañado al niño o niña por a lo menos un año y que dé cuenta de su identidad de género de acuerdo a las definiciones establecidas en esta ley. Luego viene el detalle del procedimiento que creo que no es necesario sobreabundar ahora, y me parece también, Presidenta, señalar de inmediato, yo sé que este artículo puede ser más controversial que el de los 14 y los 18, y adelanto también la discusión en que sugiero que este artículo, de ser aprobado por esta comisión, también se pueda presentar de manera separada a la votación a ambas salas, porque entiendo que es uno de los artículos más controversiales que puede tener, pero lo que no podemos hacer es no permitirnos, darnos la oportunidad de pronunciarnos sobre esta materia que es tan importante para la ciudadanía y sobre todo para la comunidad trans. Diputado Walker, referido solo a la titularidad, no nos enredemos con la titularidad para responderle por su intermedio al senador Kass que me pidió fundamentarla. La titularidad, tal como señala la indicación 111, mi indicación propone que sea para niños, niñas y adolescentes. Toda vez que hemos recibido en el marco de esta comisión mixta valiosos testimonios como el de la jueza de familia respecto de una niña que adoptó, la mamá de Emma también, y muchos otros testimonios, corporaciones que nos han llamado la atención sobre la necesidad de no poder esperar hasta los 14 años para que los niños y adolescentes puedan poder acceder a esta solicitud de cambio de nombre y sexo registral. Yo quiero reiterar la frase que nos señaló acá la señora Hernández cuando señaló que esperaba que su hija llegara viva a los 14 años para poder acceder a esta ley. A mí, Presidenta, esa frase me conmovió, me hace mucho sentido que podamos siempre ante los tribunales de familia, porque eso es lo que la indicación propone, ante los tribunales de familia, con consentimiento del padre, el representante legal, de poder acceder a este cambio de nombre o sexo registral, y siempre presentando los antecedentes que den cuenta de la evolución. Quiero además llamar la atención que el caso de los adolescentes, el caso de las mujeres, la adolescencia no empieza a los 14 años, empieza a los 12 años. Entonces ahí hay una incoherencia en pretender limitar, si estamos hablando de los adolescentes, además solo a los mayores de 14 años, porque eso se puede aplicar en el caso de los adolescentes hombres y no así el caso de la adolescente mujer. La Torre tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, como solo argumentar a favor de la titularidad para menores de 14 años, muy en la línea de lo que ha dicho ya la diputada Castillo y el diputado Walker. Yo he llegado a la convicción, y no es una cuestión táctica, y de verdad lo transparento acá, yo no tenía esta claridad antes de iniciar esta tramitación. He llegado a la convicción, escuchando a padres y madres de niños y niñas trans, escuchando testimonios, educadores, etcétera, distintas organizaciones, muchas de las que están acá también, de que a los 14 años llegamos tarde. Acá hay una realidad social que en el fondo tiene que ver con los niños y las niñas trans, que se empieza a manifestar a muy temprana edad, desde los 5 años, 6 años, donde la identidad de género contradictoria con el sexo biológico, y donde sabemos, y hay evidencia acá en Chile, no en estudios internacionales, acá en Chile, por organizaciones que trabajan estos temas, que hay un sufrimiento humano que podríamos ayudar a aliviar. Probablemente no va a desaparecer, pero ayudar a aliviar legislando para favorecer el cambio registral. Los índices de suicidio infanto-juvenil, intentos de suicidio, autoagresiones en la etapa de la preadolescencia, donde empiezan a aparecer las características sexuales secundarias, todo el tema del ámbito escolar, del ámbito cotidiano escolar, el sufrimiento asociado a bullying, a violencia escolar, discriminación, etcétera. Los mismos padres que también tienen que hacer un proceso, que no comprenden qué es lo que ocurre con sus hijos, que requieren acompañamiento, etcétera, para que hagan ese proceso de aceptación finalmente. Yo creo que estamos en condiciones hoy día, siglo XXI, de legislar incluyendo a los menores de 14 años. Los 14 años llegamos tarde.
Y yo creo que el eslogan, que es muy bonito, poner a los niños primero en la fila, hay que legislar a los niños y niñas trans primeros en la fila, no esperar a los 14 años. Eso, Presidenta, gracias. El senador Kass. Presidenta, solamente para entender un poco cómo lo estamos votando, porque yo creo que estamos bastante claros lo que cada uno piensa, y es muy bueno que así sea, y vamos a avanzar. Acá acabamos de votar la del Ejecutivo, ¿no es cierto?, entre 14 y 18. Esta, por lo que leí, diputado Walker, es todos los menores de 18 también, ¿cierto? O sea, su indicación incluye a varios. ¿Cómo hacemos conversar estas dos cosas? Porque si es que la indicación fuese, por ejemplo, para menores de 14 solamente, es más fácil, porque en el fondo vamos construyendo por partes. Pero esta indicación, como está escrita, no está así. Entonces tenemos un problema. No, está bien. Sí. No sé si me entiende. Su indicación, como está escrita, yo si la voto, deberíamos desecharla porque es contrapuesta con la otra. Tenemos un problema de metodología legislativa. Por lo tanto, yo lo que quiero ver, para que seamos, no sé cómo lo hacemos, Presidenta, pero yo feliz de que demos plazo o algo para que lo hagamos bien, pero de lo contrario esto va a quedar raro. O sea, pero es que no se pueden votar conceptos, perdone, diputado, pero no se pueden votar conceptos. Llevo 4 años nomás en el Congreso, pero no me ha tocado nunca que votemos por conceptos. Uno vota por indicaciones. Entonces, Diputado Walker. Pero espérese, Diputado Walker pide la palabra, después tengo varios inscritos. Lo que quiero decir es que ojalá busquemos alguna fórmula donde si votamos algo, no le hagamos tan difícil a la Secretaría después ver cómo estas cosas conversan. Porque si no, en el fondo, yo entiendo que podemos tratar de votar conceptos, pero al final eso no es parte del reglamento de la Cámara ni del Senado. Entonces, no estoy en desacuerdo en el fondo de lo que se quiere hacer, pero creo que estamos cometiendo un error en la forma. Diputado Belolio. Gracias, Presidenta. Bueno, parte de la pregunta ya la hizo el senador Kast, pero adicionalmente yo no sé si es posible presentarle a la sala estas materias que son de 4/7 separadas entre sí. Mi impresión es que no. Bueno, esa es una pregunta que me gustaría que la dijeran, que yo entiendo que no se puede. O sea, habrían 2 votaciones en el fondo. Una votación de las normas sin quórum, de quórum simple, y otra votación de las normas de 4/7, entre las cuales se incluyen los procedimientos judiciales. Y por tanto, no pueden haber 2 dentro del procedimiento judicial, es decir, mayores de 14 y menores de 14. Porque si fuera separado, claro, eventualmente no hay problema. Pero como es junto, hay problema. Entonces, una cosa es el problema de la votación ahora, en términos de si son compatibles las indicaciones que se presentan, que incluyen algo que ya está zanjado. Claro, el diputado Walker podría dividirla, digamos, sacar la parte de los mayores de 14 y solamente quedarse con la de menores de 14, pero si se votara y aprobara la de menores de 14, implica que se tiene que votar como paquete, incluyendo a los menores de 14 años, y yo sé que lo he dicho varias veces, pero si eso ocurre, lamentablemente no tenemos la mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto. Entonces me gustaría que la Secretaría se nos puede confirmar si es posible o no hacer esta votación separada de normas de quórum, que a mi entendimiento no es posible. Yo quiero señalar que es bien pertinente que debatamos este punto. Tengamos no viabilidad política o viabilidad reglamentaria. Eso es bochornoso para una comisión censurar nuestra debate a la luz de lo que podemos y lo que no podemos. A veces se puede lo imposible también. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en incorporar la votación o la opinión, lo que podamos avanzar, de los menores de 14. Pero como son titulares los mayores de 18, mayores de 14, también podríamos incorporar una categoría de titulares menores de 14 años. Haciendo, por cierto, después en la parte pertinente a órganos competentes y a requerimientos mucho más estrictos que para las otras edades. Entonces yo creo que es importante hacer el debate, como decía el senador Latorre y varios otros colegas que han intervenido, hemos tenido en esta sala intervenciones muy, muy dramáticas de realidades que existen, nadie está inventando. No hay una ideología nuestra que quiera inventar que la identidad de género es un tema doctrinario, es un tema politizado, es una realidad. Y de eso tenemos nosotros que hacernos cargo, desde las distintas miradas, respetándonos, por cierto, nuestras distintas miradas y posiciones. Es por eso que considero súper pertinente que esto se ponga en el debate y que, por cierto, también lo pongamos en votación
cuando lleguemos a la parte de requerimientos de órganos competentes, por cierto, vamos a tener la precaución de hacer mucho más exigente los requerimientos para los menores de 14. Ahora, la parte procedimental de reglamento, lamentablemente es un instrumento inhibitorio muchas veces del avance cultural de las leyes, ¿no? Porque si no existieran los 4/7, perfectamente bien podríamos avanzar, con votaciones distintas o no distintas, a lo mejor perdiéndolas, pero en una contienda de iguales, ¿no? Sin los quórum entre medio. Entonces yo lo quiero dejar instalado como una propuesta para votar, sea cual sea el resultado que sea, y que también nos ilustre posteriormente la señora secretaria cómo es la presentación, tiene razón el diputado Belolio, la presentación a la sala. Entonces yo le pediría que primero votemos y después se nos hace la presentación. El diputado Chalper. Presidenta, yo solamente, después de su intervención, decir que yo no le atribuyo ni a usted ni a nadie un móvil ideológico en esto. O sea, de verdad no estaba en mis pretensiones eso. Pero de la misma manera que el senador Latorre llegó a una convicción, yo llegué a una convicción distinta, que respecto a los menores de 14 años y el discernimiento en el que se encuentran envueltos, llegamos tarde, por supuesto, si no hacemos nada, pero aquí nadie ha planteado no hacer nada. Lo que hemos planteado algunos es que se haga un acompañamiento por parte de prestadores acreditados hasta que alcancen la mayoría de edad, de manera de que el discernimiento se desarrolle con la autonomía suficiente. Por lo tanto, Presidenta, la convicción que surge de que los menores no estén incorporados no tiene que ver con una, digamos, pretensión ideológica que yo le atribuya a usted o a alguien en particular, sino que con la convicción de que estamos cometiendo un error y condicionando un proceso de discernimiento íntimo. Solamente para que quede claro, Presidenta. Muchas gracias. Diputada Muñoz. Gracias, Presidenta. Bueno, yo quería, más que nada, ustedes saben mi posición y voy a seguir reiterándola porque yo igual represento a la ciudadanía y miles de chilenos sí les interesa este tema y no quiere que los menores de edad sean incorporados ahí. Yo voy a seguir siendo esa voz y voy a seguir planteándolo acá, aunque a muchos no les parezca, ¿ya? Y lo otro que quería dar a conocer, un estudio aquí que aparece, ¿cierto?, que las tasas de suicidio postoperatoria en la reasignación de sexo en la población, según el Instituto Público de Suecia, es decir, que al final las situaciones complejas en cuanto al suicidio no disminuyen, ¿ya? Y aquí tengo el informe, está todo ahí, los antecedentes, los testimonios, porque también está la otra mirada, ¿ya? Y también la quiero dar a conocer. Lo otro que usted, Presidenta, hizo mención especialmente a lo que es todo lo que es la identidad de género, ¿cierto?, lo que estamos discutiendo, pero aterrizado lo que es la educación, la ideología de género. Eso sí, yo sé que hay organizaciones ya que han levantado fuerte la voz en cuanto a lo que la circular 768 es lo que entró en el sistema educacional chileno. Y yo, ya que usted tocó el tema de los menores de edad, yo sí lo encuentro complejo porque esa circular entró el año pasado, el 27 de abril del 2017, y entre sus páginas sí habla, ¿cierto?, de que el niño es neutro y que puede escoger entre ser un hombre y una mujer. Y eso está ahí. En la circular 768 para que la puedan revisar, son un montón de páginas, en la página 48 en adelante salen todas las actividades y que sí están confundiendo la identidad de los niños, y eso es así, ¿ya? Y en cuanto a lo que quería referirme, yo no quiero que sean incluidos, ¿cierto?, los menores de edad, y eso he sido yo enfática, y yo también reitero lo que es la reserva de constitucionalidad, y en el artículo 1 de la Constitución que resguarda la dignidad de las personas, y además el artículo 19, número 1. Quería reiterar eso. Muchas gracias. Gracias, diputada Muñoz. Senadora Patricia Bello. Presidenta, yo la verdad es que voté en contra y no voy a de los menores, no voy a referirme a eso, pero creo que está enredado esta discusión, porque hasta donde tengo entendido existe una indicación del Ejecutivo que habla de menores de 18 hasta menores de 14. Y hay otra indicación que generaliza y dice menores de 18, pero no hay ninguna indicación que diga menores de 14. O hay una menores de 18 sin restricción. Hay una que dice menores de 14. Es que pensé que había una que decía menores de 18 en general, entonces. Ya. Sí. Entonces, solo para que quede legislativamente. Pero explícale tú, porque si tú...
Presidenta. Es que yo no creo que esté enredado, al contrario, al inicio despejamos el tema con la titularidad. ¿Quiénes son titulares de solicitar la rectificación? Mayores de 18 está aprobado, mayores de 14 y menores de 18. La propuesta, incluso hay una indicación mía en la página 32-34, que establece los menores 34, que establece los menores de 14. Son 3 tipos de titulares que pueden solicitar de acuerdo al debate que hemos tenido. Y eso es lo que estoy proponiendo como tercer titular en votación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces está en votación, diputada. En votación, sí. Sí, diputado Durán. Diputado Durán, me pidió la palabra. Presidenta, antes de proseguir, solo quiero acotar que el cuidado de los menores de 14 años precisamente lo estamos persiguiendo, se persigue al no darle la titularidad a este derecho, puesto que destruye premisas legales que justamente se han establecido para protegerlos a esa corta edad. Son límites de responsabilidad legal, pero también de sentido común, y están establecidas en nuestro país en distintas legislaciones. Por ejemplo, los menores no pueden contratar, no están habilitados para comprar alcohol, no son sujetos respecto del consentimiento informado, es decir, si tienen que someterse a una operación quirúrgica, no se les pregunta a ellos, se les pregunta a los padres. No tienen derecho a sufragar. No se les otorga licencia para conducir. Incluso la ley en discusión ahora de rotulación de los alimentos responde a la intención de suplir la falta de comprensión suficiente por parte de los menores. De ahí, Presidenta, es que con el fin expreso de proteger precisamente a los niños y acompañarlos y proponer un sistema de acompañamiento que sea fundado, que tenga cobertura amplia y que esté institucionalizado en nuestro país, es que debiéramos tender a no darles la titularidad a los menores de 14 años. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Durán. En votación. Por favor, dos consultas. Por favor. Eso, leer, y además de leer, si es que es posible lo que decía, lo que consultó el diputado Belolio, que no se le ha dado respuesta, si es que es posible que en la votación en la sala sean diferenciadas. Ya lo consideramos. Vamos, después que votemos, vamos a considerar el tema reglamentario. Sí, pero es que yo establezco los procedimientos, ¿no? Sí, pero es que vamos a votar y después el procedimiento, porque no tiene mucho que ver. Se puede, exactamente bien. Presidenta, siempre se puede hacer cuestión de reglamento, y lo que yo hice fue cuestión de reglamento. Por tanto, eso tiene que ser antes de la votación, no después de la votación. La cuestión de reglamento influye en la votación, y la cuestión de reglamento es sencilla, saber si es que, de aprobarse algo como esto, se puede llevar a la sala una votación separada de normas de quórum. Esa es la pregunta. Es que, Presidenta, no existe la facultad de negarle a un diputado o a cualquier miembro de la comisión mixta la respuesta frente a un tema de reglamento. Tenemos el reglamento, artículo 50, inciso segundo, que podemos, por acuerdo de la comisión, presentar a la sala alguna parte del proyecto en debate en forma separada. No como paquete, porque la mixta considera una votación en paquete, pero de acuerdo a esa disposición reglamentaria nosotros podemos presentar, por acuerdo de la comisión, presentar por separado algunas de las disposiciones en debate. Eso lo dijimos hace rato, a las primeras sesiones. Sí, han habido 3 versiones distintas, Presidenta. Se lo estoy preguntando porque se me ocurrió, digamos, de venir a hacerlo. Bueno, la secretaria que explique, pero vamos a votar. Ya, el artículo 50 del reglamento dice: los informes de las comisiones mixtas serán dirigidos a ambas cámaras y sus proposiciones no podrán ser objeto de indicaciones y se votarán en conjunto, salvo que la comisión mixta hubiese propuesto en su informe una forma diferente de votación. Ahora, lo que se ha establecido siempre en las comisiones mixtas, en los informes, que se vota en un bloque, pero la comisión puede dejar de lado un artículo determinado para que votarlo en forma distinta por si tiene quórum o no tiene quórum. Eso no es problema.
El punto es que no pueden ser alternativas, una u otra. Entonces hay que votar, si se votan los menores de 14 y entre 14 y 18 debieran tener procedimientos distintos, normas diferentes, que no sea lo mismo, o 14 o 12, sino que cada edad tenga un procedimiento distinto y autorizaciones diferentes y que sean Vamos a entrar separados. en el segundo punto, órgano competente y después requisitos para la solicitud. Señora secretaria, toma la votación. Las solicitudes relativas a la rectificación de nombre y sexo registral que se refieren a menores de 14 años se presentarán ante el tribunal con competencia en materia de familia a su domicilio, conforme con el procedimiento especial consagrado en el presente artículo, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en la ley número 19.968, que es muy similar a la indicación 112, inciso primero, que presentó la diputada Natalia Castillo. Sí, lo que pasa es que usted hizo una indicación, que es la 110, que crea un nuevo artículo, 11, que se llama de la solicitud y procedimiento de rectificación para personas menores de 14 años. Entonces yo sugiero que, dado que esa es más sencilla, es más corta y es un artículo distinto, resuelve lo que acabamos de discutir acá. Ya. Entonces, en votación, la indicación de la senadora, de la propuesta de la senadora Muñoz, en que señala que todo menor de 14 años podrá solicitar el cambio de sexo y nombre registral. El cambio de nombre, perdón, y sexo registral. Que viene siendo la 110, parte de la 110, que está en la página 70. Diputado Belolio. Gracias. Yo muy brevemente quiero fundamentar mi voto en contra para ser coherente con lo que he sostenido en esta comisión mixta. Me parece que muchas de las personas que han venido a exponer acá nos han hecho ver de manera suficiente, particularmente el presidente de la Sociedad de Endocrinos, que fue muy claro en ver que a partir de los 14 años era recomendable hacer el procedimiento. Y eso no significa en ningún caso que para los menores de 14 no haya nada. De hecho, por eso es que el Gobierno ha tenido a bien considerar una propuesta del diputado Walker y la senadora Goy y otros, que implica un acompañamiento precisamente para los menores de 14 años. Y además para darle viabilidad política y por tanto que pueda salir una ley que incorpore a mayores de 14 y a mayores de 18 años, que es lo que nos habíamos comprometido a hacer. Me parece que esto lo excedería y podría poner en riesgo el que tuviésemos una ley en los periodos y en los tiempos que es necesario tener. Así que por eso voto en contra. Diputado Walker. Diputada Castillo. A favor, y me gustaría fundamentar mi voto,
porque creo que al fin hemos llegado a uno de los puntos medulares de esta ley. Creo que en lo que sí podemos avanzar, todos los demás artículos que podamos votar van a ser cambios, van a ser avances, pero esto es realmente lo sustancial, porque fuera del ambiente protegido de la familia es donde los niños y niñas sufren mayores vulneraciones y sufren mayor discriminación. Así que gustosamente voto a favor. Diputado Chalper. Diputado Saldívar. Presidenta, yo voto a favor y naturalmente con la convicción de que efectivamente estamos entrando en el tema central y neurálgico de este proyecto, que es entrar en los elementos que están previos a la adolescencia, en la época prácticamente de la pubertad, donde se hacen manifiestos los caracteres sexuales secundarios, que son los que atormentan y generan las mayores dificultades en la vida íntima y incluso en el subconsciente de estos niños, y que por lo tanto es el momento de generar el apoyo real, concreto, objetivo. Así que por lo tanto mi voto es a favor. Senadora Andrés Silveria. Yo voto en contra por las mismas razones que he reiterado en múltiples oportunidades, y hago la misma reparo constitucional que hice con los menores, con los menores de 18 años y mayores de 14. Senador Kass. Bueno, primero valorar el trabajo, el esfuerzo que se ha venido haciendo en esta materia, particularmente el Ejecutivo, que ha incorporado también a los menores de edad en un procedimiento serio, meditado, y sabiendo que probablemente en en la sala, y por eso era relevante, Presidenta, la pregunta que se hacía previamente de si es que se puede votar separado. Yo voy a votar ahora asumiendo de que efectivamente se puede votar separado y que este va a ser un acuerdo que vamos a tener al interior de esta comisión, porque claramente el susto que me da, si es que no fuese así, es que nos quedáramos sin ley, porque en el fondo ya nos ocurrió en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados votamos este proyecto de forma muy similar y finalmente nos quedamos sin ley. Por lo tanto, en el entendido de que esto se va a poder votar en forma separada, voto a favor. Presidenta. Voy a votar a favor y fundamento el voto señalando que es pertinente este debate y no podemos inhibirnos por disposiciones reglamentarias. Puede que pase lo que pase en la sala, pero nosotros tenemos la responsabilidad de acoger lo que acá hemos escuchado. Y inicialmente, previendo este escenario, habíamos debatido el tema reglamentario, ¿no? Lo habíamos señalado, habíamos estudiado el artículo 50, entonces estaba previsto que tenemos esta posibilidad, y está la posibilidad de abrir el debate nuevamente en la sala y someternos, por cierto, al oscuro. Pero mi posición es que no se puede inhibir el debate parlamentario por la viabilidad política. Yo creo que ahí nos disociamos de la sociedad y de la ciudadanía. Y como comisión, yo quiero hacerme cargo de esta coherencia que tenemos con lo que hemos escuchado. Y, por cierto, valorar el avance del gobierno a través de la subsecretaria. Yo creo que la incorporación de los menores de 14 años es un paso muy importante. Así que creo que hemos ido afinando un buen proyecto en este sentido para responder a la realidad trans en todas las edades. Voto a favor, secretaria. Diputado Chalper. Bueno, Presidenta, yo quiero fundamentar mi voto. Yo la verdad que, al igual que la Presidenta, estoy feliz de que hayamos podido sincerar nuestras posturas para que la opinión pública sepa qué es lo que cada uno cree al respecto de esta materia. Yo creo que eso es parte de la labor parlamentaria. Yo voto en contra principalmente porque considero que esto es de una incoherencia tremenda con el resto del ordenamiento jurídico. Me parece que pasa una cosa increíble, que es que un menor se puede cambiar de sexo, pero no puede hacer el sinfín de cosas que mencionó el diputado. Y además porque creo que en esa etapa del discernimiento lo verdaderamente razonable es esperar hasta la mayoría de edad. Yo quiero decir aquí públicamente en este espacio que nuestro gobierno se equivocó, que pensó que podíamos llegar a un acuerdo en esta materia. Nosotros siempre supimos que no iba a ser así, porque la verdad es que aquí lo que se hizo es se sentó una base para poder estirar el elástico. Yo voy a abogar constitucionalmente y reglamentariamente porque esto se vote en bloque, porque es una ley de quórum y por lo tanto no se puede votar por separado, y ahí tendremos una discrepancia con la Secretaría que la haremos valer oportunamente, y de esa manera en sala podremos votar en conciencia, sin presiones, en contra de este proyecto. Eso, Presidenta. Senador Navarro.
¿Cómo vota? Yo me incorporé ahora. Se votó primero lo de 14, ¿no? 14 y 18. 14 y 18. Ya. Entre 14 y 18. Y después en la sala se van a votar ambas, entonces. Con procedimientos distintos y requisitos Yo quiero distintos. recordarle que yo soy estoy planteando que haya ley. Creo que el consenso va a estar sobre los 14. Y me defraudaría mucho que no hubiera ley. Voy a votar a favor de los menores, pero quiero señalar de que si queremos ley, tengo la convicción que va a estar en parte por la iniciativa del gobierno de los 14, que yo he apoyado. Voto a favor. Que aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra. Diputada Muñoz, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Más que nada quería hacer esa reflexión igual con el que compartía que el diputado que me antecedía, del hecho de que algunos diputados se hayan abierto, ¿cierto?, a los adolescentes, a los entre 14 y 18 años, y empezó la discusión, todo me refiero a mi gobierno. Lo encuentro muy lamentable. Nosotros advertimos que esto iba a pasar. Hace meses atrás dijimos que esto se venía, que iban a incluir a los adolescentes, ¿cierto?, iban a pasar a los menores de edad. Y ahora estamos en esto. Lo encuentro increíble, irresponsable, ilógico, ilegal. Y estoy muy complicada con lo que estoy escuchando ahora mismo. Y vuelvo a insistir en eso. Hay miles de personas que pensamos que es terrible lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional de Chile. Porque le dijimos, yo también represento, ¿cierto?, a los padres que me manifestaban que no querían que incluyeran a los menores de edad en este proyecto de ley. No escucharon, les advertimos, les dijimos, y pasamos de los adolescentes ahora a los niños. Y vuelvo a insistir en esto, es irresponsable, y una vez más lo digo, ¿dónde está la camiseta puesta por la infancia? ¿Dónde están los niños primero? ¿Dónde está? Yo encuentro que esto es de una manera irresponsable. Irresponsable cómo se están incluyendo a los menores de edad. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Muñoz. Señora subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Yo, a nombre del Ejecutivo del Gobierno, quiero señalar que en nuestra propuesta estuvieron, y como ya ha señalado acá en otras oportunidades yo misma y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y el presidente Sebastián Piñera, estuvo en consideración, evidentemente, el interés superior de los menores. Es una realidad que no podemos tapar con el sol, dame un dedo con el sol, eso quiero decir, y la propuesta de entre los 14 y 18 años parece ser una propuesta equilibrada, que logra, además, con un procedimiento específico, serio y responsable ante los tribunales de familia, con el acuerdo de los padres, con acompañamiento que debe acreditarse ante ese tribunal, una acreditación respecto de la voluntad libre, ¿no?, con la que el niño y su entorno familiar están tomando esa decisión. Esto no es una decisión al azar que se le ocurra a un niño de un momento a otro. Esa decisión ha sido del Ejecutivo en ese sentido y, por lo tanto, simplemente volver a confirmar y decir que nosotros sí tenemos a los niños puestos primeros en la fila. Eso es todo. Gracias. Gracias, señora subsecretaria. Vamos a seguir ahora entonces con el capítulo del órgano competente para cada una de las edades. Entonces vamos a seguir a la secretaria porque el texto es disperso, por eso yo proponía este escalamiento. En la página 43 está el artículo, vamos a seguir solamente al Ejecutivo, porque es el que hace propuesta. Artículo 4 según el Ejecutivo, porque en nuestro ordenamiento sería artículo 8, página 43. Ahí dice del órgano competente para conocer de la solicitud de rectificación de sexo y nombre. Entonces ahí yo creo que a lo mejor podríamos aterrizarlo a la edad, porque aquí está en genérico, dice, será competente para conocer de la solicitud de rectificación de sexo y nombre el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada en cualquier oficina, etc. No tiene edad. ¿Qué son para los mayores y los solteros? Mayores, pongámosle para mayores. Hay que hacerlo separado. Estamos en la página 43, donde la presidenta nos propone que votemos el artículo 4 del Ejecutivo, pero bajo el supuesto que es para los mayores de edad solamente, ¿cierto? Que es lo que corresponde. Es del Ejecutivo. Ese no es del Ejecutivo. Ah, ¿no? ¿De quién es ese? No, perdón, primer trámite del Senado. ¿Y qué Ejecutivo lo tiene ahí? ¿Cuál propone votar usted, la del Senado o...? No, si el Ejecutivo tiene propuesta. El Ejecutivo la tiene en el... ¿Qué página? En la página 50.
58. Está bien disperso. Sí, está bien complejo. En la página 58 está la indicación de la... Página 59. Sí, corresponde ir a la página 58, la propuesta 88 del Ejecutivo, que se refiere a la rectificación e inscripción relativa a sexo y nombre solicitada por persona mayor de edad sin vínculo matrimonial vigente, para ir por orden. Y ahí está la propuesta 91, que habla... ¿Lo puede leer? Sí, la primera. La propuesta 91 dice, artículo 7º del órgano competente y de la solicitud. En caso de que el solicitante sea mayor de edad y no tenga vínculo matrimonial vigente, será competente para conocer de su solicitud el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada ante cualquier oficina de dicho servicio sin importar cuál sea el domicilio o residencia del solicitante. Al momento de presentar el interesado la solicitud de rectificación, el oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al solicitante acerca de los efectos jurídicos de la aceptación de la solicitud. Ese sería el 91. Eso referido a los mayor y soltero. Y solteros, claro. Mayores de 18 sin vínculo matrimonial vigente. Yo creo que la aprobamos, porque ¿no? ¿Usted no? No. La verdad es que yo considero que cuando hay una persona que es transgénero y que tiene una disforia de género, debieran haber, como existe en la gran mayoría de los países, algunos requisitos mínimos. Yo no sé si eso está en algún otro articulado o simple y sencillamente acá no se pide ningún requisito. Presidenta. Le estaba preguntando si en el fondo si hay requisitos o no hay ningún requisito para los mayores de edad de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo. Presidenta, subsecretario, por medio de usted, presidenta, senadora, existe el requisito de acompañar 2 testigos que señalen que la persona está tomando esa decisión de manera libre y voluntaria, evidentemente. Hay que seguir leyendo el articulado, está bien detallado, ¿eh? Está bastante detallado. La exigencia, los requisitos. Sí. Siguiente página 62. Esto es más procedimiento, no es órgano competente. Pero acá estamos hablando del órgano, ¿no? Por eso que yo digo, subsecretaria, que están en otros artículos que están referidos a los órganos competentes para los mayores de 14. ¿Ah? Que podríamos... Sí, esto es 18. Entonces, ¿vamos a poner puros mayores acá? Sí. Ah, ya. Sí, hay que hacerlo. ¿Y es pertinente en lo que está en la página 62? ¿Sí? Está referido a la... ¿Le pusimos mayores de 18? Sí. Sí. Solo mayores de edad. Bueno. Artículo 7. Sin vínculo matrimonial. No, Presidenta. Sí, senador Latorre. Presidenta, una propuesta sería votar ahora solo el artículo 7, ¿no? Referido al órgano, y después el artículo 8 vienen los requisitos. O sea, yo preferiría ir por parte, digamos, ¿no? Sí. Votar solo el artículo 7 referido al órgano, que sería el registro civil, mayores de 18 años. Si lo aprobamos, lo rechazamos. Y después viene el artículo 8, que es requisitos, ¿no? El inciso segundo del artículo 7 tiene un primer requisito que es, en el fondo no es un requisito, es una condición que al momento de presentar la solicitud se le debe informar acerca de los efectos jurídicos que tiene esta decisión. Pongamos en votación el órgano competente para los mayores de 18 años sin vínculo matrimonial vigente. Entonces, en votación, la propuesta 91, artículo 7º, que está en la página 59. Diputado Belolio. Diputado Walker. Diputada Castillo, ¿cómo vota? A favor. Diputado Chalpe. Diputado Saldívar. Senador Navarro. A favor. Senadora Silveria.
Senador Cast. Senador Latorre. A favor. Señora Presidenta. 8 votos a favor y 2 abstenciones. Queda aprobado. Ya. Ahora correspondería entonces el artículo 8º que está en la página 62. Tramitación de la solicitud de rectificación. Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá verificar la identidad del solicitante a través de la cédula de identidad vigente o, en caso que fuere necesario, de la huella dactilar o de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 92 del Decreto con fuerza de ley 2128 que aprueba el Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil de 1930 del Ministerio de Justicia. Asimismo, verificará que el solicitante no tenga vínculo matrimonial vigente, que sea mayor de edad y, en caso de los extranjeros, que cumplan los requisitos contemplados en el artículo 5º de esta ley. Además, el oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación citará en el más breve plazo posible al solicitante y a 2 testigos hábiles a una audiencia especial. En ella, el solicitante y los testigos declararán, bajo promesa o juramento, que el primero conoce todos los efectos jurídicos que implica el acogimiento de la solicitud de rectificación de su partida de nacimiento en lo relativo a su sexo y nombre. Para estos efectos, no serán testigos hábiles las personas enumeradas en el artículo 16 de la Ley 19.947 de Matrimonio Civil. El oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación levantará un acta elaborado en la audiencia y de las declaraciones a que se refiere el inciso precedente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, no se podrán requerir antecedentes adicionales para acoger la solicitud a tramitación. En un plazo máximo de 45 días, contado desde la presentación de la solicitud, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá dictar la correspondiente orden de servicio, la que podrá acoger, rechazar fundadamente la solicitud o declararla inadmisible. Solo procederá el rechazo de la solicitud por no haber acreditado el requerente su identidad o por no haberse verificado la declaración del solicitante y de los testigos hábiles en los términos indicados en el inciso segundo anterior. El Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación declarará inadmisible la solicitud únicamente cuando concurra una de las siguientes causales. A. La formular una persona que no hubiera alcanzado la mayoría de edad. Y B. La formular una persona con vínculo matrimonial no disuelto. Para ello, al momento de dictar la orden de servicio que resolverá la solicitud administrativa, confirmará que el solicitante no se encuentra ligado por vínculo matrimonial no disuelto. En caso de inadmisibilidad de la solicitud, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al solicitante de los procedimientos judiciales que establece la presente ley. Eso sería. Tengo una consulta a la subsecretaria. En el inciso segundo establece una serie de testigos, 2 testigos hábiles, una audiencia especial, toda una tramitación burocrática. ¿Por qué no se parte de la buena fe solamente con una declaración jurada de la persona? Porque es un paso muy trascendental. Toda esta tramitación es bastante engorrosa. Presidenta, por su intermedio, de hecho, precisamente porque se trata de una decisión muy relevante, importante para la persona que lo está tomando, se estableció en un doble sentido el hecho que se pudiera concurrir que se concurriera con 2 testigos. Primero, porque así es, por ejemplo, hoy día cuando uno contrae matrimonio, que también es un acto civil ante un registro civil que es administrativa, muy relevante, de modo de poder asegurar o garantizar con la fe pública, ¿no?, que quienes están contrayendo, en este caso el matrimonio, o a quienes está contrayendo la obligación de ajustarse a su nueva identidad de género y todos los efectos jurídicos que de aquello deriva, ¿verdad?, está tomando esa decisión con una voluntad libre. No es una traba administrativa ni muy burocrática, porque simplemente acompaña la misma solicitud, ¿verdad?, que hace el solicitante. No es una extra ocasión que tenga que acudir al registro civil o que tenga que hacerlo, y lo hacemos precisamente porque creemos que es un paso muy importante para la persona que toma esa decisión. Si uno lo compara con el matrimonio es un contrato, no es una decisión
de esta envergadura de vida, de identidad propia, de naturaleza. Entonces, es como difícil que una persona mienta en una decisión, sobre todo que estamos hablando de mayores de 18. Senadora Van Riesenberg. La verdad, Presidente, es que acá cuando se toma una decisión de esta naturaleza, nadie supone que quien está solicitando esto está mintiendo. Lo que sucede es que son procesos complejos dentro de la persona, y por eso es que la mayoría de los países exige cierta estabilidad en el tiempo de esta condición, y por eso también en la mayoría de los países tiene requisitos bastante más exigentes que esto. Es decir, acá acá lo único que está diciendo es que diga que ¿dónde es que está? Era que la persona sabe los efectos de lo que está sucediendo, pero hay unas pero resulta del todo razonable que hayan requisitos a lo menos de que esta situación se extiende en el tiempo durante un lapso determinado. Es decir, que esta situación no la está viviendo en los últimos 3 meses, sino que es una situación que se extiende en 1 o 2 años, como sucede en la mayoría de los países. Y también en la mayoría de los países piden que además no haya otras situaciones que estén interfiriendo con esto, como es con esta situación de disforia género, de transgénero, como quieran llamarla, como es el caso, por ejemplo, que la persona no tenga un trastorno personal que esté influyendo en la toma de esta decisión, sino que sea una situación de disforia pura. Entonces, a mí sinceramente me parece que los requisitos que está poniendo el Ejecutivo son extremadamente laxos. Es decir, acá lo único que se pide es que lleven 2 testigos que dicen que sabe el efecto de la decisión que está tomando. Si fuera solo por eso, yo comparto con ustedes, es decir, para que digan de que sabe y conoce el efecto de la decisión que está tomando, bastaría una declaración jurada. Es decir, yo creo que eso... Ahora, a mí me parece que debiera, por el bien de las personas, debiera haber cierta estabilidad en el tiempo, y me parece que debiesen haber a lo menos testigos que acreditaran que esta situación se da en un tiempo determinado en la persona. Gracias, senadora Van Riesenberg. Se ofrece la palabra, diputado Belolio. Sí, yo creo que en ningún caso uno podría ver el hecho de llevar 2 testigos como una carga burocrática o que sea imposible de sobrellevar para la persona que quiera hacer un cambio de sexo registral. Entre otras cosas porque se va a demostrar que no está ni coaccionado ni que por alguna amenaza está haciendo un procedimiento como esto. No se presume de que él esté mintiendo. Se presume al contrario, de que lo hace de manera libre, y lo que hacen los testigos es simplemente ratificarlo. Además, tal como dijo la senadora, lo que aquí ocurre es que lo único que tienen que declarar es que la persona conoce los efectos jurídicos. Y los efectos jurídicos son muy relevantes, tanto así que tienen que cambiarse una serie de documentos que este mismo proyecto dice, y por tanto eso tiene implicancias jurídicas relevantes. Entonces, yo creo que no hay que perderse en cuál es la diferencia con respecto al trámite actual. Y el trámite actual es que una persona puede hacer la solicitud frente a la Corte, y esa Corte le tiene que pedir un certificado médico de que no tiene una enfermedad mental. Y a continuación le pide exámenes que pueden ser exámenes físicos. Eso que a nosotros nos parece completamente indigno es lo que hoy día se elimina. Por tanto, lo que estamos poniendo acá es algo perfectamente legítimo, dada la implicancia legal que esto está teniendo. Y aprovecho de decir además que justo hoy día acaba la OMS de sacar la transexualidad de la categoría de trastornos mentales. Así que, inclusive cuando algunos querían pedir certificado, tampoco hubiesen podido, que a partir de hoy día no puede ser considerado una enfermedad. Es para la palabra, sino en votación. En votación. En votación, entonces, el artículo 8º, que está en la página 62 de la propuesta del Presidente de la República. Diputado Belolio, ¿cómo vota? Diputado Walker. Diputada Castillo. Estaba un poco distraída, quería intervenir, pero voy a justificar mi voto. Voy a abstenerme porque creo que hay un procedimiento más adecuado, que es el que propone la senadora Muñoz. Diputado Chalper. Diputado Saldívar. Senador Navarro. Abstengo.
Senadora Andrés-Silbergue. Yo también me abstengo. Senador Kass, ¿cómo vota? A favor. Senador Latorre. Me abstengo. Senadora Muñoz. ¿Puedo votar todo a favor menos el inciso segundo, que no voto en contra? Es que Ya habría lo pedí que... votación separada. Entonces me abstengo en el artículo. Sí, hay 5 votos a favor y 5 abstenciones, así que habría que repetir la votación. Diputado Belolio. Sí, dado que fue 5-5, yo sugeriría, si es posible, que alguno de los señores que se abstuvo vote a favor. De lo contrario, no va a quedar un órgano competente como se debiese quedar. ¿Y cómo lo va a hacer entonces el registro civil? Y aquí quiero recordar que esta es una nueva atribución que se le está entregando al registro civil. Por tanto, esto es de iniciativa exclusiva por parte del Ejecutivo. Entonces, yo sugiero, yo no veo de verdad que haya ni una carga burocrática, que haya una manera de menoscabo, sino que es justo al contrario. De hecho, no hay listas de espera de las personas para casarse ni para hacer AUC. Y nadie ha considerado que es una cuestión burocrática el pedir una hora en el registro civil, digamos. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. Por tanto, yo sugiero, porque aquí lo que está diciendo es cuál es el plazo máximo, son las facultades del director nacional, está diciendo cuáles son los casos a los cuales están afectados, es decir, es toda la solicitud de tramitación y a continuación dice además cuáles son las únicas causales de rechazo. Y las únicas causales de rechazo es cuando una persona, en este caso, no es mayor de edad o no tenía vínculo matrimonial disuelto. Es decir, jamás puede decir que no. Y las personas que van a ser, comillas, estos testigos, lo único que van a decir es que la persona conoce los efectos legales. Entonces, yo no lo vendería como una cuestión. Hay un tema reglamentario que va a explicar la señora secretaria. Sí, eso, sí, pues la segunda votación se suma. La señora secretaria tiene la palabra. Argumentaste mucho. De acuerdo al reglamento del Senado hay que votar por una segunda vez y le presenta a sus señorías que voten de manera diferente a la abstención, porque de lo contrario, si insisten en abstenerse, sus votos se suman a la mayoría. Diputada Castillo. Sí. Diputada Castillo. Sí, es que mi punto más controversial con esto es la letra A, que dice: el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación declarará inadmisible la solicitud únicamente cuando concurra una de las siguientes causales. Y en la letra A dice: la formular una persona que no hubiera alcanzado la mayoría de edad. Y esto o lo postergamos para después o lo sacamos, porque es una materia que todavía no resolvemos. Entonces, con esto estaríamos cerrando la puerta al procedimiento administrativo para los jóvenes. Pero estamos votando, no podemos abrir nada. Presidenta, perdón, pero eso quedó cerrado cuando lo que se aprobó es que los menores de 14 tenían que hacerlo en el juez. Cada uno un procedimiento. Por tanto, no puede ser frente al registro civil. Eso ya está completamente zanjado. Esto es para mayores de 18. Cada edad va teniendo su procedimiento. Sí, en votación. ¿Ya se votó? Tengo que votar de nuevo. A ver si... No, pues no quedó zanjado. ¿Se aprueba por unanimidad? Ya, entonces por eso repitamos la votación. Hay que repetir. Se repite la votación entonces para que, por favor, las personas que votaron absteniéndose cambien su voto. Diputado Belolio, ¿cómo vota? Diputado Walker. A favor. Diputada Castillo. A favor. Diputado Chalper. Diputado Saldívar. Senador Navarro. A favor. Senadora Andrés-Silbergue. Yo me abstengo porque acá tengo el informe comparado que hizo la Biblioteca del Senado, y en muchos países, Reino Unido, Nueva Zelanda, Italia, se me perdió, Alemania y otros, en todos ellos existen requisitos para poder que una persona acceda a cambio de sexo. Y me parece que solo poner que tengan conciencia de los efectos jurídicos de que esto produce, me parece que no corresponde. Senador Kass, ¿cómo vota? Senador Latorre. Señora Presidenta. Se aprueba por 8 votos a favor y 2 abstenciones. Perdón, una... Sí.
¿Chauche? Sí, no sigo Sartenía. Corresponde ahora en la página 70 del comparado a la indicación, la propuesta 108 del Presidente de la República, que reemplaza el título por el siguiente: título tercero de los procedimientos judiciales, rectificación de la inscripción relativa al sexo y nombre. Propuesta 109. Incorpora los párrafos primero y segundo nuevos con todo su articulado, cuyos textos son los siguientes. Párrafo primero: tribunal competente y supletoriedad. Artículo 9. Del tribunal competente y supletoriedad. En caso de solicitudes de personas mayores de 14 y menores de 18 años, será competente para conocer la solicitud del tribunal con competencia en materias de familia correspondiente al domicilio del solicitante. Tratándose de solicitudes... ahí lo dejamos. Sí. Para hacerlo todo separado. Ya. En votación el inciso primero del artículo 9. No se lo vamos para otro lado. Con la denominación del título, que es la 108. Ya. Entonces el inciso primero. Diputado Belolio, ¿cómo vota? Diputado Walker. Presidenta, para ser consistente con la indicación que presenté, en el sentido que el procedimiento se puede aplicar a todos los menores de edad ante los tribunales de familia, voto a favor. Diputada Castillo. Me abstengo. Diputado Chalper. Diputado Saldívar. Senador Navarro. Me abstengo. Senadora Andrés Elbergue. Voto en contra. Yo estoy en contra de que se le cambie el sexo a los menores. Senador Cas. Senador Latorre. Señora Presidenta. 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor. Se aprueba. 7, 8. Me faltan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. 7 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. Queda aprobado. Después, el inciso segundo, tratándose de solicitudes de personas con vínculo matrimonial vigente, sean o no mayores de edad, conocerá la solicitud del tribunal con competencia en materias de familia correspondiente al domicilio de cualquiera de los cónyuges a elección del solicitante. El procedimiento se tramitará en conformidad a las reglas de este título y a las del título primero de esta ley. En lo no regulado por la presente ley se aplicará supletoriamente lo dispuesto en los títulos primero y tercero de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia. Dejo la palabra, sino en votación. En votación. Sí, para preguntarle al Ejecutivo, porque a ver, yo había entendido, y puedo estar equivocado, que parte de los requisitos era que no hubiese un vínculo matrimonial vigente. Entonces, quiero entender con esto que se tramita ante un tribunal de familia para que conjunto con la solicitud se tramita un divorcio o una separación judicial. Solamente para que quede claro, Presidenta. Subsecretaria. Gracias. Para aclararle al diputado Chalper que lo que no se puede hacer es una tramitación administrativa ante el registro civil con vínculo matrimonial vigente. Existe un supuesto para vínculo matrimonial vigente ante los tribunales de familia que tiene un procedimiento específico. Tenemos en el artículo... En el inciso final del artículo que estaría en votación, en la página 73, aparece una primera
condición en el que se solicitar la ratificación de que se trata para mayores de 16 y menores de 18 años con vínculo matrimonial vigente de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero de este título tercero. Y esto es, para no equivocarme, el artículo 14 del Gobierno. Artículo 14. ¿Está en la página? No sabemos. En las indicaciones del Ejecutivo, la página 11 de las indicaciones del Ejecutivo. Un segundo. Página 87 del comparado. Pero no es así. Pero dice, los efectos de la declaración de matrimonio de Gracias. Se ofrece la palabra en votación. ¿Están viendo todavía? Ya. Diputada Castillo. Sí, estaba tratando de revisar la causal del numeral 5 del artículo 42 de la ley 19.947 y no tengo la convicción, me gustaría revisarlo, dame un minuto para revisar, pero entiendo que esto es una causal de divorcio por culpa. Y yo creo que, ¿no? Para que lo corroboremos porque es el único pero que yo pondría en esto, que no sería... Que lo explique el Ejecutivo. ¿Ah? La señora subsecretaria va a explicar. Sí, muy bien. Por su intermedio, señora presidenta, la lógica de gracias. La lógica de lo que se está legislando acá es que las personas con vínculo matrimonial no disuelto tienen un procedimiento judicial que está más adelante de lo que se está votando actualmente, y de manera tal que si se acredita la causal de terminación, perdón, el cambio de sexo y nombre, el matrimonio necesariamente va a terminar, y en consecuencia no va a ser ni por culpa ni tampoco va a ser una especie de divorcio por cese de convivencia, sino que es una causal distinta de terminación de matrimonio, la cual, con todo, va a tener iguales efectos que el divorcio. Esto es que estas personas van a habilitarse para volver a contraer vínculo matrimonial nuevamente, pero este matrimonio necesariamente va a terminar. Es una causal nueva. No. ¿Existe un quinto? No, sí existe. ¿Existe? Sí, sí existe. No. El 2004 hay un artículo 27 que agregó un numeral quinto, que es por la sentencia de... Cuando pueda abrir te lo digo. Por la sentencia del tribunal, digo. Lo que pasa... Sí. Lo que pasa es que... Hay un artículo transitorio en la propuesta del Ejecutivo. Bueno, a ver. Primero, el artículo... Claro, el artículo 21 de la propuesta del Ejecutivo agrega una quinta causal al término del matrimonio, la cual dice, por sentencia firme, que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre en razón de identidad de género. Ahora bien, agrega esa causal, pero dentro de la propuesta del Ejecutivo, esa causal, una vez declarada, va a producir los mismos efectos que la que produce el divorcio. Esto es que se va a terminar el vínculo matrimonial, pero estas personas van a, con posterioridad, poder volver a contraer un vínculo matrimonial. Gracias, querido. ¿Sí? Es que no lo encuentro acá en el comparado, pero Si sí. quiere le dejo. Ya. Y lo otro, el tema de por qué se agrega el tema de... Ay, no lo encuentro. De matrimonio. Muy bien, yo creo que es pertinente en la página 145, que está planteada por el Ejecutivo. Gracias. Muy bien, vamos a votar entonces con las explicaciones de la señora subsecretaria. Nos ha quedado claro, muy bien. En votación.
Por sentencia firme que acoge a solicitud de rectificación. En votación el inciso segundo del artículo 9 propuesto por el Ejecutivo. Diputado Belolio. A favor. Diputado Boca. A favor. Diputada Castillo. A favor, y me gustaría fundamentar mi voto también diciendo que si en Chile tuviéramos matrimonio igualitario no tendríamos este problema. Matrimonio igualitario. Diputado Chalpe. Diputado Saldívar. Senador Navarro. En contra, lo he dicho, no veo ningún elemento para que obliguemos por ley a divorciarse a las personas. Algunos que se en contra del divorcio votan a favor de este divorcio por ley, anticipadamente, contra la voluntad de las personas. Lo hecho determina con el vínculo matrimonial, eso es lo que estamos votando ahora, producto del cambio de identidad de género. Y la pregunta es, ¿por qué razón? Si depende de las personas. Aquí hay parlamentarios que creen firmemente en la libertad individual de las personas. Pareciera ser que en esto no creen en la libertad individual de ellas mismas. Voto en contra, señor presidente. Voy a terminar la ronda de votación y después, si hay algo que replicar. Senador Reserveria. Senador Cas. Senador Latorre, ¿cómo vota? Señora Presidenta. Diputada Castillo. 8 votos a favor. Sí, a favor y una abstención. me sentí interpelada por el senador Navarro. Me gustaría contestarle porque esto es un tema de efectos jurídicos de lo que es la declaración del cambio de sexo registral. ¿Por qué? O sea, esto sería una especie de reconocimiento, y para que quede la historia fidedigna de la ley, una especie de reconocimiento explícito de la inexistencia. Porque al ser el matrimonio en Chile concebido como un vínculo entre un hombre y una mujer, al haber un cambio de sexo registral, no podría haberse producido ese matrimonio. Entonces, o si lo dejamos así nomás, finalmente los tribunales lo más probable es que terminen fallando, acogiendo a la inexistencia de esa institución. Y otra opción es hacerle la pega un poco más fácil a los tribunales y consagrar esto como una de las causales de inexistencia que existen en el ordenamiento, que son poquitos. Otro de los casos es el caso del matrimonio religioso cuando no es ratificado ante el Tribunal de Registro Civil. También la ley reconoce expresamente la inexistencia de ese acto jurídico. Y en este caso sería una situación parecida. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que los efectos jurídicos que se hayan producido durante la vigencia del matrimonio, por ejemplo, los hijos, que son efectos jurídicos bastante importantes, donde hay determinada filiación, etcétera, etcétera, quedan dentro del marco de lo que se llama en el derecho el matrimonio putativo, y que es una institución que actúa desde la buena fe y otorga derechos permanentes para las personas. Entonces, quiero convencerlo, pero si no lo logro convencer, al menos que quede la historia fidedigna de la ley, que esto es un acto también, entiendo yo, de esta comisión de responsabilidad, no dejar en el aire a los efectos producidos durante ese matrimonio, tanto en sus bienes, tanto en sus regímenes patrimoniales, como en la afiliación que hay para con sus hijos y los derechos que emanen, por supuesto, para ellos, atendida esa afiliación. Gracias, diputada Castillo. Voy a dar por terminada la sesión, porque una palabrita, pero ya... No, solo recordar para los abogados que siempre buscan... Durante muchos años en Chile existió la separación por el cuestionamiento del oficial de la localización de donde se efectuaba el matrimonio, la incompetencia del oficial civil, y se burló la ley reiteradamente durante muchos años. Los que tenían plata para pagar testigos falsos, pagaban testigos falsos y anulaban su matrimonio en Chile. Señor presidente, entonces no me queda ninguna duda que el problema no está en que reconociéramos que hay la libertad de la pareja para decir si termina con su matrimonio. El tema va a estar siempre que habrá abogados que van a querer torcerle la fuerza a la ley.
Y de esta manera culmina la comisión mixta que estaba tramitando el proyecto de ley que, recordemos, reconoce y da protección al derecho a la identidad de género con varios puntos que fueron aprobados y que son trascendentales en este proyecto de ley. Por ejemplo, se aprobaron al menos el marco, el titular de los artículos que permiten que los menores entre 14 y 18 años puedan tener acceso al cambio y nombre, o puedan solicitar, mejor dicho, el cambio de nombre y sexo registral para los menores entre 14 y 18 años. También se aprobó aquel artículo que busca entregar también esta posibilidad para los menores de 14 años, en un debate que tuvo distintas visiones. De hecho, no fue aprobado por unanimidad en ningún caso. El primero de los artículos del que yo les hablaba fue aprobado por 6 votos a favor y 2 en contra, mientras que el otro fue aprobado por 7 votos a favor y 3 en contra. Hubo reserva de constitucionalidad respecto al artículo primero que dice relación con la inclusión de los menores entre 14 y 18 años, porque vulnera, bien digo, según la senadora Jacqueline Marcelberg, el artículo primero y el artículo 19 de la Constitución. Por ello se hizo reserva de constitucionalidad. También se cuestionó por parte del diputado Chalper que, por ejemplo, por temas procedimentales y de reglamento más que nada, pudiera ir por artículos separados la inclusión de menores de 14 años en esta ley. Es otro tema que también seguramente va a generar discusión en las próximas sesiones de la Comisión Mixta de Derechos Humanos. Nosotros los invitamos ahora a que se mantengan en la sintonía de TV Senado. A continuación los dejamos con la transmisión de la Comisión de Educación y Salud Unidas.